Hola alumnos de segundo de bachillerato, vamos a ver nuestro último tema del curso y es uno de mis preferidos. Para mí es el que más me gusta y su nombre es los problemas métricos. Vamos a hablar del espacio métrico y métrico significa medida. Vamos a medir, ¿vale? Pues bien, lo primero que vamos a medir son ángulos. Ángulos, por ejemplo, entre dos rectas que se corten. Podemos medir el ángulo que forman y para ello vamos a utilizar siempre la fórmula del producto escalar. Si tenemos el vector de una recta y el vector de otra recta, sabéis que es el módulo de una por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo que forman, y de aquí despejamos el coseno, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué pasa? Nos puede pasar que cojamos como vector de R este de aquí y como vector de S este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces este ángulo me va a salir de más de 90. Lo que tengo que hacer es 180 menos el ángulo, para dar siempre el menor ángulo posible. Aquí me he puesto un ejemplito de dos rectas que comparten un punto, por lo tanto estas dos rectas se cortan y lo que vamos a ver es el ángulo que forman estas dos rectas. Para ello aplicamos la fórmula del producto escalar. Entonces el vector de R y el vector de S los pongo aquí. Pues bien, la multiplicación sale 6, el módulo de este 9, el módulo de este 6, aplico la fórmula del producto escalar y despejo coseno y el ángulo me sale 39,2. En este caso, si las rectas estuviesen así, se ve que he cogido como vector de R este y como vector de S este, porque el ángulo me sale de menos de 90. Pero os recuerdo que si me sale, por ejemplo, 125, tengo que hacer 180 menos 125, ¿vale? Así de fácil es. Pues bien, así se calcularía el ángulo entre dos rectas. Ahora, el ángulo entre dos planos es igual de fácil y lo que tengo que hacer es calcular el ángulo que forman sus vectores normales. Aquí hay un vector normal y aquí hay otro vector normal. Para ver el ángulo que forman los dos planos, hago lo mismo, pero con el vector normal a un plano y con el vector normal al otro plano. Para calcular el ángulo que forman una recta y un plano, este ángulo de aquí, ¿vale? Este ángulo de aquí, espero que se vea bien. Esta es la recta y este es el plano. Lo que vamos a hacer es coger el vector de R, coger el vector normal y calcular este ángulo. Y luego hacemos 90 menos lo que nos haya salido este ángulo alfa. ¿De acuerdo? Hacemos el ángulo que forman el vector de R y el vector normal al plano. Y luego tengo que hacer 90 menos ese ángulo que me haya salido. Así de fácil también. Pues esto es todo lo que tenemos que saber sobre ángulos en principio, ¿vale? Nos vamos a pasar a medir. Os recuerdo que este tema es problemas métricos. Nos vamos a pasar a medir distancias. Y la primera de ellas, todos vosotros sabéis calcular la distancia entre dos puntos. Para calcular la distancia entre dos puntos, lo que tengo que hacer es el módulo del vector que forman. Para calcular la distancia entre A y B, formaré el vector AB y a continuación haré su módulo, el módulo del vector AB. ¿Cómo se hacía el módulo? Por la raíz cuadrada de sus tres componentes al cuadrado y sumadas. ¿De acuerdo? Ahora sí que sí empieza lo bueno. Vamos a calcular la distancia de un punto a una recta. Y este tipo de ejercicios, pues tenemos que entrenarnos muy bien, porque si soy capaz de entender esto, me va a ayudar a resolver la mayoría de ejercicios de este tema. ¿De acuerdo? Mirad, me dan un punto
y me dan una recta y tengo que calcular la distancia de este punto a esta recta. Obviamente la distancia no es esta de aquí. La distancia se alcanza perpendicularmente. Y os recuerdo que estamos en el espacio, ¿vale? En 3 dimensiones. Este problema se puede hacer de varias formas, pero yo os recomiendo un método que se llama el método del punto genérico y vais a ver cómo es. Si yo supiese quién es este punto, que le voy a poner de nombre Q, nuestro problema sería muy simple, porque si yo conozco quién es este punto, hago el vector PQ, hago su módulo y problema resuelto. Pues eso es lo que vamos a hacer, vamos a averiguar este punto y vamos a resolverlo mediante el método del punto genérico, pero lo vamos a hacer con un ejemplo. Pues bien, vamos a ello. Aquí he puesto una recta en forma paramétrica y el punto. Si no tuviese la recta en forma paramétrica, tengo que escribirla en paramétricas. Es decir, si me la dan con dos ecuaciones implícitas, pues tengo que multiplicar vectorialmente los dos vectores normales de los dos planos que dan lugar a la recta para obtener el vector de R y poner en la X un 0, por ejemplo, y sacar un punto. Aquí tengo la suerte de que me la dan en paramétricas. ¿Sabéis qué? Que el punto Q tiene esta forma. Hay algún lambda que yo le doy el valor 7, por ejemplo, y me sale justo este punto, el que yo estoy buscando. Pero claro, no sé si es 7, 2, menos 1, 0 o menos raíz de 2. Puede ser cualquier número para que me salga este Q en concreto. Pero en cualquier caso, los puntos de la recta R, todos tienen esta forma. La coordenada X es de esta forma, 1 menos 2 lambda. La coordenada Y es menos lambda. Y la coordenada Z es 5 más lambda. Pero no sé exactamente quién es ese lambda que me da lugar al punto Q que estoy buscando. Pero, ¿sabéis qué? Vamos a hacer el vector PQ. El vector PQ. Lo voy a poner aquí. PQ, lo que tengo que hacer es a las coordenadas de este punto, o en realidad vamos a hacer, si yo he cogido al azar un punto PR, vamos a hacer las coordenadas del vector P, PR, ¿vale? Vamos a hacer las coordenadas de este vector, de P hasta PR, el punto de R que es genérico, cualquier punto de la recta. Para cualquier valor de lambda me van saliendo puntos de las rectas. ¿Qué sucede? Pues que me queda aquí 1 menos 2 lambda menos 5 va a quedar menos 4 menos 2 lambda. Menos lambda menos menos 1 va a quedar 1 menos lambda. Y 5 más lambda menos 6 menos 1 más lambda. Así es el vector PQ. Y este vector, perdón, es el vector PPR. Para el punto PQ tiene algo de especial. El punto PQ le pasa algo que no le pasa a este punto de aquí, ni a este de aquí, ni a este de aquí. Le pasa que es perpendicular totalmente al vector de la recta. Para el punto Q que yo busco, para Q pasa esto de aquí. Para el punto Q pasa esto de aquí y para ningún otro pasa. Es totalmente perpendicular al vector de la recta. Pues eso es lo que vamos a hacer, que este vector, el menos 4, menos 2 lambda, 1 menos lambda, menos 1 más lambda, multiplicado por el vector de la recta, que el vector de la recta es el menos 2 menos 1, 1, menos 2 menos 1, 1, esto da 0 para el punto Q. Pues fijaos qué pasa. Aquí me va a quedar 8 más 4 lambda, el primero por el primero, menos 1 más lambda, menos 1 más lambda. Esto tiene que ser igual a 0. Me quedan aquí 6 lambda y aquí me da 6, que pasa al otro lado, menos 6, y obtengo que lambda igual a menos 1. ¿Sabéis qué significa este lambda igual a menos 1? Pues significa que justo Q se obtiene en los puntos de R cuando lambda es igual a menos 1. Y justo este punto, el que hace que sea perpendicular este vector, es cuando lambda es igual a menos 1. Es decir,
El punto Q es el 3 menos 1, 4. 3 menos 1, 4. Este es el punto Q que yo busco. Incluso el vector PQ sería, aquí lambda igual a menos 1, es lo que hubiese querido poner. Y el vector PQ, aquí lo tengo hecho, este vector genérico, o lo hago ahora y a las coordenadas de Q le resto las de P, o pongo aquí un menos 1 y me sale directamente que el vector PQ sería el menos 2, pongo un menos 1, 2, y pongo un menos 1, menos 2. Este sería el vector PQ. Y por lo tanto, la distancia del punto a la recta, esta es la notación que vamos a utilizar. Uy, no se está viendo. La distancia del punto a la recta es el módulo de ese vector PQ que yo he utilizado, que he calculado, perdón, y sería 4, 4, 8, 4, 12, raíz de 12 unidades. No sé si lo habéis entendido, parece muy abstracto, pero yo creo que sí. ¿Sabéis para qué se utiliza también esta forma de resolver los problemas? Pues si me dan, por ejemplo, un punto, una recta, y me están pidiendo que calcule el simétrico del punto respecto de la recta, sería justo el punto que perpendicularmente está justo detrás. Y este problema se resuelve igual, solo que al final no tengo que hacer la distancia del punto a la recta. Para hacer este punto P', igualmente, de igual forma, calculo Q, calculo el vector PQ y sabéis que los vectores sirven para desplazar puntos, o bien desplazo Q una vez el vector, o bien desplazo P dos veces este vector y obtengo el punto P'. También se utiliza este método para resolver este tipo de problemas. Pero hay una segunda forma. Yo la recomiendo menos porque es un poquito más laboriosa y esta forma de resolver estos problemas me ayuda a resolver la mayoría de problemas de este tema. La segunda forma también la vais a entender perfectamente y es que si me dan un punto y una recta y quiero calcular la distancia del punto a la recta, una forma de hacerlo es la siguiente. Calculo la ecuación del plano que contiene a P y ¿qué voy a utilizar para hacer la ecuación de este plano? Pues voy a utilizar el vector de R como el vector normal del plano. Con esto ya puedo hacer la ecuación del plano y me va a quedar de la forma 2x menos y más 3z igual a 8, por ejemplo. Esto sería el primer paso. El segundo paso es sustituir las ecuaciones en paramétricas en la ecuación del plano, la ecuación del punto de la recta, en la ecuación del plano para averiguar quién es este punto. Es decir, resolver el sistema formado por la recta y por el plano para calcular justo el punto Q. Y ya se hace lo mismo, el módulo de PQ. No sé si lo habéis entendido. Distancia de un punto a un plano. Pues bien, nos darán la ecuación de un plano y nos darán las coordenadas de un punto. Tengo que calcular justo esta distancia. Y esta forma, digamos que es un poco más sencilla, o porque disponemos de una fórmula. La ecuación del plano es de esta forma: x más bi más cz más d igual a 0. Así, con la d en la parte de la izquierda del igual. Así es la ecuación del plano. Y el punto tiene tres coordenadas. Vamos a poner x0, y0 y z0. Lo que tenemos que hacer, la fórmula, es la siguiente. La distancia del punto al plano, por favor, ser riguroso y escribir las cosas. La distancia del punto al plano es, en valor absoluto, aquí se pone la ecuación del plano en valor absoluto, es decir, que si luego me sale la cuenta menos 8, pues pongo 8, ¿vale? Y en el lugar de x y z
sustituyo las coordenadas del punto que me dan. Si el punto es el -2, 3, 5, pues aquí pongo -2, 3 y 5. Y os recuerdo que estos son numeritos, A, B, C y D. Y aquí pongo las coordenadas del punto. Sustituyo el punto en el plano y hago su valor absoluto. En el denominador van el módulo del vector normal del plano. Es decir, a al cuadrado, b al cuadrado y c al cuadrado, su raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula para calcular la distancia de un punto a un plano. Os pongo un ejemplo, os lo escribo y ahora lo hago. Pues bien, aquí me he puesto un ejemplo, he puesto este plano, he formado x menos 3y más 5z menos 1 igual a 0 y el punto el -2, -6, 11. ¿Qué tengo que hacer? Pues pongo 1x, pero en el lugar de x pongo -2, -3, pero en el lugar de y pongo -6, sustituyo el punto en el plano, más 5, vaya, me quedé corto, por 11 menos 1. Todo eso en valor absoluto. No hay nada que un poco de tipes no pueda solucionar. Y ahora aquí abajo se pone la raíz cuadrada de las coordenadas del módulo del vector normal. Es decir, 1 al cuadrado, 3 al cuadrado y 5 al cuadrado. 1 más 9 más 25. Pues bien, arriba obtenemos 70 y abajo raíz de 35. Si racionalizamos, 2 raíz de 35 unidades. Esa es la distancia del punto al plano. Es muy útil esta fórmula, pero también quiero deciros, ya lo haré en problemas posteriores, que la distancia de un punto a un plano se puede obtener de una forma constructiva. Es decir, puedo construir esta recta R, primero, construyo esta recta R, voy a ir rodeando, esto sería una segunda forma de hacer este problema, rodeo lo que yo hago esta recta R, ¿con qué? Pues el punto de R va a ser el punto que me dan y el vector de R va a ser el vector normal del plano. El vector normal del plano, ese será el vector de R. Después obtengo el punto Q. Obtengo el punto Q. ¿Cómo obtengo el punto Q? Pues el punto Q lo obtengo resolviendo el sistema formado por la recta y el plano. Es decir, sustituyendo la ecuación de la recta en la ecuación del plano y obteniendo así el punto Q. Es R intersección el plano. Este es el símbolo de la intersección. Es el punto que tienen en común la recta y el plano, resolviendo el sistema. Y por último, para acabar este problema, lo único que tengo que hacer es el módulo del vector PQ. Así también podría hacer la distancia. Este es un método constructivo. Incluso me atrevo a deciros otra forma que en los problemas posteriores, en el siguiente vídeo, lo haré así. Y es que si me dan el punto, por ejemplo, no me quedaría más remedio que hacer este problema así si me piden el simétrico, es decir, el simétrico del punto respecto del plano, este punto P' que hay aquí. Tengo que averiguar exactamente quién es Q. No puedo utilizar la fórmula de la distancia para averiguar quién es Q. Tendría que hacer este método constructivo. Y yo lo que sí os haré en siguientes vídeos para calcular ese punto Q y calcular el simétrico P' será coger un punto genérico del plano, un punto del plano, P', y ¿sabéis qué le pasa? Que si tengo dos vectores aquí en el plano, un vector 1 del plano y un vector 2 del plano, y hago el vector este vector para el punto Q en particular le pasa una cosa muy especial. Para el punto este que yo busco Q le pasa una cosa muy especial, que es perpendicular a V1 y V2. De ahí voy a obtener los dos parámetros de A y B, ¿vale?
que así se escriben los puntos con dos parámetros, los puntos del plano, los puntos en paramétricas del plano, tenían esta forma, aquí el punto, aquí más un lambda por el vector, más otro numerito por el vector. Entonces el punto del plano va a depender de dos parámetros y cuando yo haga estos dos productos escalares iguales a 0, me va a salir el vector Q. Otra forma es la forma constructiva, hacer R y calcular el punto de corte. De las dos formas lo haré en siguientes ejemplos. En cualquier caso, tenemos la fórmula, que es muy fácil de utilizar. Veros el vídeo un par de veces si no lo habéis entendido a la perfección, pero lo único que tengo que hacer es sustituir el punto en las coordenadas del plano y aquí se pone el vector normal del plano, es decir, los coeficientes de x y z, ¿vale? Al cuadrado. Pues esa fórmula es muy práctica en este tipo de problemas. Y por acabar ya con distancias, ¿vale? Vamos a deducir también un par de cosas que si me piden la distancia de una recta a un plano, obviamente esa recta pues será paralela, porque sería una estupidez que me pidiesen la distancia de una recta secante a un plano o contenida, porque esa distancia es la mínima distancia y sería 0. Entonces, para calcular la distancia de una recta que sea paralela a un plano, pues cojo un punto de la recta y hago la fórmula de la distancia, ¿de acuerdo? Y así me saldrá la distancia de la recta al plano. O la distancia entre dos planos. Pero claro, si me piden la distancia entre dos planos, me estarán hablando de dos planos paralelos, porque si no, si se cortan, la distancia es 0. Cojo un punto del primer plano y hago la distancia de ese punto del primer plano al segundo plano. Y así de fácil sería la distancia entre dos planos. Y por último, vamos a calcular la distancia entre dos rectas que se cruzan. Fijaos bien, si me dan dos rectas que se cruzan, la distancia no puede ser esta de aquí. La distancia, ¿sabéis qué? Es justo donde aquí haya una perpendicular. Es justo donde haya una perpendicular. Esta distancia es la distancia entre dos rectas que se cruzan, R y S. Y hay una forma muy fácil si me piden la distancia. Lo que pasa es que a veces me van a pedir la perpendicular común. Y este problema lo vamos a hacer mediante el método del punto genérico también. Vamos a coger un punto genérico de R, otro de S y vamos a obligar a que sea perpendicular a los dos vectores de las rectas. Ya os haré un ejemplo de este. Pero para calcular solo la distancia es más fácil. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es construir este plano. A ver, lo voy a pintar así mejor. Construir este plano, que este plano se utiliza el punto de S y las dos direcciones son la dirección de S y la dirección de R. Hago la ecuación del plano poniendo x menos el punto, y menos el punto, z menos el punto y aquí los dos vectores, v de S y v de R. Y fijaos bien, la recta R es paralela a este plano. Y justo lo que tengo que calcular es la distancia de un punto de R a este plano. Pues primero hago pi1 haciendo esto de aquí igual a 0, ¿vale? Las coordenadas x y z menos el punto y los dos vectores. Y a continuación lo único que tengo que hacer es la distancia del punto de R a este plano pi1 que he construido. Sé que es demasiada información para una sola clase, pero es que es prácticamente todo el tema. Nos quedan hacer 2 o 3 ejercicios tipo de los que suelen caer, que en el siguiente vídeo los vais a tener todos, entre ellos este de la perpendicular común a dos rectas.